Voy a saludar a Marc Vidal, que es analista económico y el hombre que tiene la responsabilidad de valorar la situación económica todas las mañanas con Carlos Herrera, buscando una salida de emergencia. Marc, exacto. se está poniendo cada vez más fea esta salida de emergencia, ¿no la encontramos o sí? La encontraremos, porque en este país hay gente maravillosa y empresarios increíbles y al final, y trabajadores, y seguro que al final la encontramos. Bueno, te voy a preguntar en primer lugar esto que hemos comentado de las pensiones, porque claro, por un lado dice la oposición, en este caso el Partido Popular, lo que se ha hecho con esta reforma es un parche y al final se trata de aplazar un problema que tenemos que resolver de aquí a un par de años, cuando se tenga que revisar lo que ahora se ha reformado, con la alegría del señor Escrivá y, por supuesto, en fin, la imposición de los sindicatos. Desde el Gobierno dicen que es una reforma que garantiza la sostenibilidad del sistema, y que esto es una irresponsabilidad y una frivolidad y una falta de patriotismo por parte del señor Núñez Feijóo por denunciar su insostenibilidad. ¿Tú qué opinas? A ver, es que el dinero, o sea, en economía no se puede inventar el dinero. El dinero existe en una proporción determinada y si tú necesitas tomar un dinero de una parte determinada para colocarla en otra, como es el caso, pues tendrás que quitarlo de allí o tendrás que incrementar de algún modo pues los modos para poder incrementar también los ingresos. En este caso serían a través de impuestos. Esta reforma o este apaño que se ha hecho viene o no sé si de aquí a 2 años se tendrá que renovar, pero se tendrá que hacer. Tarde o temprano tendrá que tirarse para atrás porque es totalmente inviable desde el punto de vista de la capacidad que tiene nuestro país para poder pagar esas pensiones. Es decir, nosotros no podemos incrementar el valor de esas pensiones y eso está muy feo de decir porque al final dices, bueno, pero la gente quiere evidentemente percibir la pensión que cree que ha cotizado y con el sistema solidario que habéis comentado, pues tenemos ese problema, ¿no? Que hoy cotizamos lo que los otros están cobrando, que cotizaron en su día, que le pagaron las pensiones a los que en aquellos momentos estaban jubilados. Y eso no es un funcionamiento que ahora mismo en Europa esté, o es la dirección que está tomando Europa. Vamos a ver, el modo en estos momentos de intentar hacer gestionable, o por lo menos que se pueda sustentar el sistema de pensiones actual, tendría que ir de forma gradual, poco a poco, hacia un sistema por el cual lo que tú cotizas, tú te lo quedas y tú lo ahorras. Es decir, tu propia cotización tiene que ser acumulativa y la mochila austríaca es el modelo más por lo menos más probado y que es capaz de demostrarse que es eficiente. Tiene algún defectillo, como el hecho de que en un momento determinado tú puedes retirar lo que quieras antes y el sistema público no te cubre, y para eso hicieron un arreglo finalmente que hay un porcentaje determinado que el sistema público siempre cubriría y esa parte no la puedes retirar. Digamos que es un sistema muy pequeño en el ámbito solidario, pero todo lo demás es tuyo. Tú lo cotizas y tú te lo distribuyes a tu manera. Y es más, la arrastras siempre a medida que vas cambiando. Y esto, claro, esto exige una cosa que a este gobierno no le gusta, normalmente a la izquierda no le gusta, y es formación económica a la gente. Es decir, esto significa y exige que la gente sepa un poquito de qué va todo esto de los números. Seguramente si hubiéramos tenido más formación financiera en otros momentos de la historia, pues la gente no se hubiera embarcado en hipotecas al 150% a 70 años, donde metían el coche y la televisión de plasma. Y eso seguramente hubiese revertido en menos problemas que ha tenido la gente, que todavía hay gente que está pagando la situación de la anterior crisis y ahora pronto acumulará una nueva. Es decir, esa formación académica está muy bien. La formación básica desde el punto de vista financiero la evitan básicamente porque eso requeriría de tener que explicar mucho más las cosas de lo que lo explican, ¿no? Estamos viendo imágenes en directo, Marc, mientras hablamos contigo, de las calles de París, ahora mismo transitadas por policías antidisturbios, haciendo frente a todos los obstáculos y manifestaciones o brotes de violencia que se están generando por parte de esos manifestantes contrarios a esa reforma de las pensiones en Francia, que, como decía, una de las características más singulares es el hecho de que se pase de los 62 a 64 años para poder jubilarse, ¿no? 2 años más de los que hasta ahora tenían fijado, ¿no? No sé si, vamos a ver, ¿esto justifica esa violencia con la que se están empleando los sindicatos? No olvidemos que en Francia gobierna la derecha, el centro derecha. Probablemente hay una relación causa-efecto, ¿no?, entre el hecho de que quien está en el Elíseo no sea del color y de la ideología de aquellos que están saliendo a las calles.
Cuidado, a ver, mira Antonio, yo he vivido, de hecho yo tengo parte de mi pensión futura será francesa, es decir, soy parte implicada de lo que está pasando ahí, porque por lo que sé me la recortan, eso es lo primero que he notado en lo que he estado leyendo, pero sí que es cierto que Francia funciona de un modo muy interesante, es decir, Francia es un país fallido, es un país que evidentemente cree todavía ser la grande y está lejos ya de lo que fue, y por supuesto no tiene tantas empresas entre las 100 principales del mundo como tuvo en su momento, está siendo superada por varios países del mundo, dejará de estar entre las 10 primeras economías esta misma década, es decir, tiene problemas económicos graves que se han ido acumulando seguramente por una extremada generosidad en el ámbito público y porque hay una dependencia absoluta de la administración, de la nómina pública, que allí hasta ahora les había funcionado, pero ahora no. ¿Y qué pasa en Francia? Francia en estos momentos tiene un gobierno en teoría de centro. Entonces tiene un problema doble. Tiene un problema a la izquierda y tiene un problema a la ultraderecha también. Ahí en la calle no está solo la izquierda radical. Cierto. Ahí en la calle están todos aquellos que están alejados del centro. Nada justifica la violencia, no se obtiene nunca, digamos, la razón por la violencia. Y en Francia están acostumbrados a que parte de esa protesta, que hasta ahora la solían llevar siempre desde la izquierda radical, pues ahora se la han apuntado los antisistemas de la derecha, están animados todos porque en la desestabilización del régimen, pues ahora mismo aquí recogen todos sus pescadillos, ¿no? Exactamente, sí. Un matiz importante, efectivamente, gobierna fundamentalmente el centro, porque la extrema derecha también participa de todas estas algaradas, ojo, ¿eh? Le Pen está también detrás de todos estos movimientos. Una cosa, lo que dice el Banco de España aquí en nuestro país y lo que sostiene el gobierno. El Banco de España dice, bueno, sí crecerá la economía un poquito, pero claro, tendremos que afrontar una bajada del consumo, una bajada de la inversión y una subida de los precios, cosa que no reconoce el gobierno. La señora Calviño, esta que compra en el supermercado de su barrio y que dice que ahí encuentra chollos y ofertas, ya he notado yo que ya han bajado los productos. Bueno, ahora sostiene de nuevo que ya va a conseguir bajar en marzo los precios de los alimentos. Vamos a ver, porque nos tememos lo peor. Cada vez que dice una cosa, se produce lo contrario. Estamos pendientes de saber por dónde cae el supermercado ese. Bueno, claro, debe ser estoy deseando encontrarlo. Debe ser ¿sabes? Aquellas tiendecitas de esquina que, oye, que consigue unos chollos de la hostia. Porque esto esto no cuadra. No, es muy paradójico, ¿no? Pero bueno, de todos modos, ojo con el Banco de España, que tiene los mejores economistas de este país. Por lo menos en materia de prospectiva, suelen acertar. Ya acertaron en el 2004, la crisis del 2007. O sea, quiero decir que si podemos remontarnos a momentos en los que nadie decía algo, ellos ya decían, y ahora también. Y lo que pasa es que el Banco de España utiliza metodologías de medición que suelen ser agregadas, es decir, suelen tener el modelo de análisis amplio, panorámico. La ministra de Economía esto lo ha olvidado. O sea, vino de Europa, se puso aquí y ha dicho, pues a partir de ahora solo contaré lo que me interese. Y ahora le interesa la parte final de lo que son las cifras en cuanto a incremento de precios, crecimientos y tal. Y lo hacen siempre, ¿eh? Lo están haciendo hace tiempo. Lo que pasa es que la realidad pesa como el plomo y tarde o temprano la gente se da cuenta que, bueno, me puedes decir que la inflación ya no sube. De hecho, ahora, cuando hagamos el dato adelantado de este mismo mes, descubriremos que la inflación titular, es decir, la inflación general, pues va a caer, y va a caer contundentemente porque compara con un marzo brutalmente alto que tuvimos el año pasado. Y la gente no suele acordarse de que la inflación se mide por comparativas interanuales, sobre todo de mes a mes y con los incrementos que tuvieron cada mes, por lo cual cuando un mes, y este fue el año pasado en marzo, fue cuando empezó la guerra de Ucrania, o por lo menos cuando empezó a notarse, tuvo aquella subida inicial de precios brutal y ahora tiene que haber una contrarresta que es por comparación mucho menor. Pero eso no quiere decir que los precios hayan bajado, eso querrá decir que suben algo menos en comparación con aquel supermés, pero que de forma agregada estarán subiendo mucho. ¿Y dónde se nota más? Es decir, ¿dónde aparece la segunda ronda de esos incrementos agregados que el Banco de España detecta y con su prospectiva nos está explicando que van a suceder? En los alimentos, porque los alimentos tienen una cadena de valor mucho más larga, una cadena de distribución mucho más larga, y que por mucho que nos insistan en que ahí hay muchos que meten la mano y tal, tener naranjas a 10 metros de tu casa tiene un coste, y ese coste es toda una cadena de distribución, de almacenaje y de gestión que se tiene que incorporar a los precios. Y esos precios son los que ahora van a recibir ese incremento. Y cuando hablan también del crecimiento económico de este país, ellos hablan de que hay un crecimiento económico que es el mejor de toda Europa, siguen utilizando la última cifra del año, utilizan la que tiene que ver con una comparativa que evidentemente si estás abajo del todo, pues tu comparativa con respecto a estar muy abajo, pues es menos abajo, pero claro, ese
ese crecimiento parece más alto que otros países que ya están a niveles de 2019. Un dato te voy a dar. Mira, el Banco de España, en un ejercicio de bondad, dice que tiene confianza en el empleo español. Cree que el empleo español, eso lo publicó hace poco. Decía básicamente que el empleo español es robusto y que tiene una fiabilidad en ese futuro. Pero resulta, y ahí es cuando uno va a Europa y le pregunta a los europeos, oye, ¿ustedes esto lo tienen igual de claro? Resulta que Eurostat, no von der Leyen, que esta está enamorada de quien sea, estoy hablando de Eurostat. Eurostat, la Oficina de Estadística Europea, le dice al Banco de España, ¿de dónde saca usted esos datos? ¿Usted cómo puede ser que esté tan contento con el resultado o lo robusto que contempla el empleo? Si a mí no me salen los números, y resulta que en España tenemos, por ejemplo, la relación entre vacantes y empleo total peor de toda Europa, solo nos supera Rumanía, o que en España, por ejemplo, seamos el país que más empleo público ha creado de toda Europa. Es decir, esto Europa nos lo está diciendo. Eurostat, claro, por ejemplo, nos dice que estamos creando 5,3 veces más empleo público que empleo privado. Esto no se aguanta. Entonces, claro, cuando hablamos de déficit, cuando hablamos de deuda, cuando hablamos de que las pensiones quién las pagará, pues al final la administración pública es incapaz de gestionar todo eso. Ampliando la nómina pública de un país, tú no creas un sector productivo capaz, porque tiene que pagar esa nómina pública el sector productivo. Y para terminar, Antonio, vamos a ver, si un país... Y esto es lo que yo me temo, o por lo menos es lo que yo percibo en mis análisis. Este país ahora mismo tiene un gobierno cuya obsesión es reducir el sector privado, el sector productivo, a la mínima expresión necesaria para sustentar la administración pública. Quieren un Estado gigantesco y una administración privada, en este caso, que lo sujete. Si esto lo mantienen, pues bueno, equilibran, generan dependencia y a toda una sociedad que básicamente es incapaz de generar capital, inversión y enriquecerse con el tiempo. Y ellos solo buscan endeudamiento, déficit, consumo y gasto público. Pues vaya panorama. Ahora sí que hay que buscar esa salida de emergencia. Esto cuando hablábamos de verdad, una de las trampas, trucos del doctor Sánchez es ponderar el gran crecimiento del empleo durante su etapa, etcétera, etcétera. Claro, y aquí la realidad es que se ha creado mucho empleo público y poquito privado. Y además, luego se maquillan los datos con los llamados fijos discontinuos, que eso sí que se lo han afeado ya, ¿eh? Todo, incluso algunos, como estadística, incluso. De hecho, usted tiene 400.000 y pico parados ahí, o falsos parados, que los llama fijos discontinuos, pero que reciben una subvención, sí, del desempleo, y no trabajan. Permíteme, Antonio, un detalle. Es que, mira si es importante y grave esta historia. Estamos escuchando estos días que la seguridad social en España no funciona. Sí, que la gente se pasa meses esperando simplemente que le puedan gestionar su propia jubilación. Que llevan 3 meses sin cobrarla después de haberse jubilado. O sea, que nadie puede conseguir una cita. Y dice, no, es que falta personal. ¿No? ¿Cómo que falta personal? Aquí 3,5 millones de funcionarios, ¿eh? O sea, o de empleados públicos. Cuidado con esto. Que España creció un 7,12% en 2022 en el empleo público, según la encuesta de Fuerza Laboral Europea, que resalta, y esto está publicado, y casi nadie lo está utilizando, que en España el crecimiento del empleo público no tiene parangón en ningún país de Europa, y que nos han avisado de que esto no tiene manera de sujetarse, a menos, evidentemente, que subas impuestos para reducir un déficit que tarde o temprano nos dirán que habrá que reducirlo.